Primero vamos a ver el desglose de la ecuación de la capacitancia de placas paralelas, que es esta, la cual es capacitancia es igual a epsilon 0 por área entre distancia. Entonces primero lo que tenemos que hacer es despejar la carga, y eso lo vamos a hacer usando la ley de Gauss. La ley de Gauss dice que la integral del campo eléctrico por el diferencial de área nos da la carga entre epsilon 0. Entonces, por lo tanto, esto nos da que el campo eléctrico por el área es igual a la carga entre epsilon 0. De ahí despejamos la Q, que es la carga, y nos sugiere que Q es campo eléctrico por área por epsilon 0. Por otro lado, la ecuación del campo eléctrico dice que el campo eléctrico se da usando el voltaje entre la distancia. Entonces ya despejamos de ahí el voltaje, porque el voltaje se usa en la fórmula de la capacitancia. Tenemos que el voltaje es campo eléctrico por distancia. Entonces ya que tenemos estas dos subrayadas, que son el voltaje y la carga, las metemos a la fórmula de capacitancia, que es carga entre voltaje, y nos queda que campo eléctrico por área por epsilon 0 entre campo eléctrico por distancia nos da la capacitancia. Se cancelan los campos eléctricos y nos queda que la capacitancia es el área por el epsilon 0 entre la distancia. Ahora vamos a hablar de la capacitancia de un capacitor esférico, que es como lo que se muestra en esta figura, donde hay una esfera con radio R1 y una esfera con radio R2. Ok, sabemos que la fórmula para calcular la capacitancia de este tipo de capacitor es 4pi epsilon 0 por R1 R2 entre R2 menos R1. Ahora vamos a ver cómo se llega a esa expresión. Sabemos que el campo eléctrico es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado, pero también el campo eléctrico es el voltaje entre la distancia. Y despejando el voltaje nos queda que el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia, pero este caso solo aplica cuando la distancia es constante, y en nuestro caso no, debido a que los radios pueden cambiar. Ahora sabemos que el campo eléctrico va a tener que ser el cambio de voltaje entre el cambio de distancia, esto en diferenciales. Y bueno, despejando nos va a quedar que despejando el diferencial de voltaje nos va a quedar que el diferencial de voltaje va a ser igual al campo eléctrico por el diferencial de distancia. Y bueno, sabemos también que el voltaje es la suma de diferenciales de voltaje, o la integral de diferenciales de voltaje desde el radio 2 hasta el radio 1. Y debido a que ya sabemos que cuando el radio crece, el potencial decrece, la integral del diferencial de voltaje va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico por el diferencial de distancia, que es la expresión que habíamos obtenido aquí, y debido a esta expresión nos damos cuenta que se va a tener que poner un signo de menos afuera. Y bueno, ya nada más sustituyendo el valor del campo eléctrico, que lo tenemos aquí, nos va a quedar que esto va a ser igual a menos la integral desde radio 2 hasta radio 1 de la constante K por la carga entre radio al cuadrado por el diferencial de radio. Bueno, y para poder llegar a estas expresiones tenemos que sacar primero el campo eléctrico de las esferas para posteriormente obtener el cambio de voltaje de las mismas. Bueno, ahora que ya tenemos nuestra integral desde el radio 2 hasta el radio 1 del campo eléctrico, vamos a comenzar de este lado. Tenemos que la diferencial de potencial, o sea, el voltaje del radio 1 al radio 2 es igual al voltaje, que viene igual del radio 2 al radio 1, la diferencial de voltaje es igual a menos, por ese menos que ya explicó mi compañero, 1 sobre 4pi epsilon 0, que eso es igual a la K, como lo tenemos aquí en esta fórmula, por la carga sobre la distancia al cuadrado. Y esto es lo que vamos a empezar a integrar para llegar a nuestra fórmula finalmente. Ahora, vamos a sacar las constantes, que sería menos la carga sobre 4pi epsilon 0, y integramos radio al cuadrado. Ya al integrarlo nos queda radio a la menos 1 sobre menos 1. Ahora vamos a sustituir los valores A y B en
en la integral. Entonces nos va a quedar las constantes, la carga sobre 4pi epsilon 0 por 1 sobre radio 1 menos 1 sobre radio 2. Aquí vamos a hacer la resta de estas fracciones. Nos va a quedar como un denominador radio 1 por radio 2, como lo tenemos aquí. Y luego arriba nos va a quedar radio 2 menos radio 1. Entonces llegamos finalmente a que la carga sobre 4pi epsilon 0 por radio 2 menos radio 1 entre radio 1 por radio 2 es el voltaje. Entonces ese voltaje está representado en nuestra ecuación de capacitancia aquí. Entonces ahora lo vamos a meter en esta misma ecuación. Sabemos que la capacitancia va a ser la carga sobre el voltaje, sustituyendo el voltaje que sacamos de ese lado. Entonces, al meterlo en la ecuación, las Q se nos van a cancelar y nos va a quedar 4pi epsilon 0 y este valor se va a voltear al hacer ley del sándwich y nos va a quedar capacitancia de un capacitor esférico es igual a 4pi epsilon 0 por radio 1 por radio 2 entre radio 2 menos radio 1, que es justamente a la ecuación que estamos buscando llegar aquí arriba. Para encontrar la capacitancia de dos cilindros con radio concéntrico es necesario, como primer paso, calcular el campo eléctrico encerrado por los dos cilindros. Para hacer este cálculo necesitamos utilizar ley de Gauss, la cual se muestra aquí, que es la integral del campo con respecto al área. Esto es igual a la carga sobre epsilon 0. En este caso la carga que calculamos es la carga encerrada por el cilindro del medio y la carga está descrita por lambda por longitud. Desarrollando la ley de Gauss sacamos el campo eléctrico, que es una constante en diferencial de área, y lo igualamos a la Q sobre la epsilon 0, pero sustituimos la Q por el lambda por longitud. El siguiente paso que hacemos es sustituir el área, que nos da 2πr porque es un círculo, por longitud, para que donde se encuentra el cilindro, y por coseno de 0, porque en este caso el campo eléctrico y la diferencial de área son paralelos, entonces forman un ángulo de 0 grados. Esto nos da 1, la longitud se nos elimina con la longitud de este lado, entonces nos queda que el campo eléctrico está dado por lambda entre 2pi por epsilon 0 por radio. En el segundo paso lo que se tiene que hacer es el cambio de voltaje, que sería el voltaje de A menos el voltaje de B, es igual a la integral de A a B del campo eléctrico por el diferencial de R. Lo que sigue después es el campo del diferencial de voltaje a B, es sustituir el campo eléctrico, el cual se sacó acá, se sustituye aquí, lo cual es constante y puede salir de la integral, nada más queda la integral de RA a RB por dr. Entonces, sacando las constantes queda 1 sobre R de R, lo cual esta integral es el logaritmo de RB a RA. Entonces, ya al final lo que nos queda es el cambio de voltaje es igual a lambda sobre 2pi epsilon 0 logaritmo natural de RB menos RA. En el tercer paso, ya que lambda es igual a Q sobre L, la carga sobre la longitud, la sustituimos aquí, que nos queda Q sobre L, que sería Q logaritmo natural de RB sobre RA entre 2pi epsilon 0 por la longitud. Y ya de aquí, sabiendo que la capacitancia es Q sobre B, podemos sustituir aquí también y hacer un sencillo despeje, el cual nos dice que la capacitancia es igual a 2pi epsilon 0 por la longitud entre el logaritmo de RB entre RA.